Unidad Parlamentaria, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días a la amable audiencia de I-99. Reciban un fraterno saludo. Muy bien, gracias. Buen inicio de semana para usted y le preguntamos en esta etapa de receso legislativo, básicamente sabemos que hay comisiones que están trabajando. En el caso de la que usted integra, básicamente, ¿qué nos puede comentar? Claro, nosotros en la Comisión de Seguridad, que es la comisión que yo integro, hemos seguido trabajando. Yo he estado haciendo un trabajo territorial, he visitado los hospitales porque tengo un proyecto de ley que voy a ingresar para ayudar a las mujeres que están embarazadas y que sufren de callejización, para que tengan una oportunidad de vida, un cambio de vida y que se pueda salvar a la criatura que está en su vientre. Llegó a mi despacho informes de mujeres que realmente llegan en un estado deplorable, muy triste, y que los niños, algunos mueren, algunos llegan con síndrome de abstinencia. Y la idea es lograr anticiparnos a que vayan a morir, a que puedan encontrar una mejor forma de vida. Y esto va de la mano con la ley que presenté, que es la ley de adopción desde el vientre materno. Entonces nosotros hemos estado trabajando. De ahí tuve rueda de prensa la semana pasada con el tema de la ley que tiene como finalidad, es una ley reformatoria del Código Orgánico de Organizaciones Territoriales, del COTAT. Del COTAT. Sí, tiene como finalidad minimizar el impacto actual de violencia que vive el Ecuador, como con la creación de centros penitenciarios rurales a través de prefecturas, y también con la creación de lo que son los consejos de comunitarios barriales, para que puedan en los diferentes sectores donde conocen, donde hay delincuencia, donde hay bandas, donde hay mucho peligro, donde hay drogas, que los mismos moradores, los que estén enrolados en el sistema de seguridad, puedan ser parte de minimizar este impacto de violencia actual. Ahora, asambleísta, y justamente ahí tendrían, o sea, un rol diferente los gobiernos autónomos descentralizados, o sea, las prefecturas y los municipios en esta propuesta. Y digo esto porque actualmente, pues, la competencia de ellos es un poco más concurrente, ¿no? Correcto, que es lo que buscamos, que los GATS provinciales estén en capacidad de implementar con asignación del Estado central o a la par con alianzas público-privadas, centros de privación de libertad para reclusos de mediana, mínima seguridad. ¿Y esta propuesta para qué? Porque hemos visto que hay un hacinamiento tremendo y que hay bandas que tienen el control de las cárceles y que tienen el control de la soberanía del Ecuador, y esto tiene que cambiar. No puede ser que una persona que entra por juicio de alimentos o por una infracción en el tráfico esté con delincuentes de alta peligrosidad, asustado en zozobra o aprendiendo una nueva carrera, una nueva profesión, que es ser un sicario. Entonces, esta propuesta, que es plenamente factible, que lo dispone el artículo 202 de la Constitución de la República, que autoriza que los centros de privación de libertad podrán ser administrados por los GATS como alternativa y medida para contribuir a lo que yo le decía, al descongestionamiento del sistema carcelario. Ahora, para no dejar suelto ningún cabo, más o menos, por ejemplo, se mantiene el trabajo, porque cuando se trata de una respuesta del Estado, ¿no? A veces nos perdemos un poquito en el hecho de las responsabilidades que tiene el nivel de gobierno central o nacional, ¿no? Acá se le daría también algo de competencia y responsabilidades a los GACS, pero por ejemplo esos organismos como la CENAIN seguirían trabajando, ¿no? Porque ellos manejan el aspecto de la regulación, el trabajo de ese personal que manejan, o mejor dicho, Claro. o quienes utilizan para el manejo de la administración de las cárceles. Claro, se prevé que la seguridad sigue estando en manos de la policía, que la seguridad, el monopolio de la seguridad la tiene la policía y la tiene el ejército en estado de excepción. Se prevé que este proyecto de ley, que es una medida necesaria y urgente, apoye a la labor policial en la lucha contra la delincuencia organizada y común, y que esta institucionalización de los consejos provinciales y consejos cantonales puedan también aportar y ayudar en las comunidades. O sea, tiene dos fines: ayudar a descongestionar el sistema penitenciario para privados de la libertad de mínima y mediana peligrosidad, y para que los barrios comunitarios, que es donde también estamos viendo tanto sicariato, tanto crimen, tanto dolor, tanta sangre y realmente poca acción, tengan ellos parte de
la lucha, del combate, que puedan informarnos. Yo jamás he pensado que ellos van a salir a combatir, pero sí son personas que pueden ayudar a informar dónde están las bandas, dónde se encuentran los sectores que venden drogas, en qué colegios están abordando a los niños, cuáles son las personas. Entonces, de una forma anónima, de una forma coordinada, se puede trabajar en conjunto para que tengan mayor eficiencia, porque no puede ser que en Trinitaria haya un policía de Quito que no conoce Trinitaria y que tenga que llegar a Trinitaria con un GPS, o que, ¿qué pasa en el Guamo? En el Guamo llegan policías de otros lugares que no conocen el sector, entonces, ¿cómo pueden ellos intervenir? Claro. Esto es como estar dando manotazos de ahogado en un sector que hay que conocer, que hay que trabajar con la comunidad, que hay que involucrarse, así hacen en las grandes potencias, trabajan con las comunidades, tienen las policías encubiertas, disfrazadas, que salen al rescate de la ciudadanía, y aquí vemos nada de eso. Claro, claro que sí hay que hacer un trabajo más contundente. Estamos conversando con la parlamentaria Geraldine Beber Moreno. Lorena va que tiene otras inquietudes con la representante e integra la bancada legislativa del Partido Social Cristiano. Lorena. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Usted dice que la cuestión de seguridad tiene que cambiar. Se mencionó que se va a potenciar y a reforzar el tema de la Policía Nacional. Se escucha lindo en teoría, pero ¿cuáles serían específicamente esta repotenciación, esta colaboración, este respaldo hacia la Policía Nacional? Y también si dentro de esta reforma tiene que ver algo los guardias penitenciarios que actualmente laboran dentro de las cárceles, ¿tendrían algún trato especial dentro de esta reforma? Bueno, nosotros en la Comisión de Seguridad, con mucho dolor y pena, pudimos observar cómo los privados de la libertad morían, los descabezaban, los descuartizaban, y una total falta de categorización, de censo, y que la policía realmente no podía entrar. Habían armas, piscinas, drogas, mujeres, en un lugar de máxima seguridad. Entonces, si en un lugar de máxima seguridad no podemos recuperar la soberanía del Ecuador, ¿qué vamos a pensar en la seguridad de los ecuatorianos afuera de las cárceles? Entonces, esta ley tiene como objetivo ayudarle al Estado a través que las diferentes provincias, acuérdese usted que, por ejemplo, Cuenca quiere tener esta facultad. Esta ley le va a permitir a Cuenca poder construir un centro de privación de mediana y de mínima seguridad. ¿Para qué? Para categorizar, para censar, para tener control de lo que sucede en los centros penitenciarios, para quitar el internet, para verificar por qué entran las armas, para tener censado a los privados de libertad, para que haya una verdadera rehabilitación social. Entonces empezamos a trabajar ahí. ¿Qué es el problema actual del Ecuador? El narcotráfico, el narcoestado, las narcoguerrillas. ¿Dónde operan? Con facilidad en las matrices y en las oficinas que tienen las cárceles. ¿Qué es lo que intenta hacer? Que haya un control de las cárceles. ¿Para qué? Para que a la par haya un control de las calles, de los barrios. ¿Quiénes son los encargados y que conocen las realidades y que viven consternados y asustados? Son las personas que viven en las comunidades de alto riesgo. ¿Cuál es la idea? De que ellos puedan integrar comités provinciales, municipales y metropolitanos de seguridad ciudadana con una nueva función, con una nueva labor, que es apoyar a la seguridad ciudadana en coordinación con la Policía Nacional de cada provincia y de cada cantón. Dentro de sus declaraciones, me hace acordar un poco al tema de lo que dijo la alcaldesa Cintia Viteri de crear una cárcel en un islote, en una isla, donde han saltado varias personas, derechos humanos, que eso no se puede hacer, que se estaría vulnerando el derecho a las familias a visitar a las personas que están privados de libertad. ¿Cuál es su postura al respecto referente a este tema de crear una cárcel fuera de lo que es la ciudad, tanto así que sería una isla, un islote? Bueno, yo le digo que yo me he contactado con bastantes personas de las diferentes comunidades, y usted tiene que ver que no estamos luchando contra el delito común. Estamos luchando en el Ecuador contra ejércitos regulares e irregulares que tienen comando jerárquico, tienen capacidad armada y de primera tecnología, sobornan funcionarios corruptos, controlan territorios que el Estado no tiene control, que son las penitenciarías y los barrios, reciben asistencia y asignación de dinero de parte de los carteles de otros países. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos que tener a estas peligrosas personas en una cárcel, en un centro de privación de libertad de máxima seguridad. Por eso es la categorización. Donde sea, yo he planteado en esta ley que sea en la zona rural. Si es en una isla, yo no le veo cuál es el problema de tener
a los privados de libertad en una isla si es que es su vida o es la vida de su familiar la que está en riesgo. Ellos no tienen ningún tipo de misericordia con nadie. Son personas que hemos visto cómo descuartizan, cómo matan y que si usted los deja cerca de su casa terminan con todo. Ponen los grafitis en las calles, en las paredes, se adueñan de los sectores, se adueñan de los barrios, venden las drogas que dañan a los jóvenes, reclutan a los jóvenes. Estos elementos no pueden estar en la ciudad. ¿Qué es lo que estoy planteando yo? Que sea de alguna forma una ayuda los centros de privación de libertad rurales. Y a mí particularmente no me parece descabellada la posición de la alcaldesa Cynthia Viteri, me parece acertada. Yo creo que deberíamos tener más opiniones e ideas, porque yo veo un gobierno sin ideas, un gobierno lento, lento para actuar y a veces sin acción. Entonces, en lugar de criticar, todos deberíamos de estar enfocados en luchar contra esta agresión en la que vive el ecuatoriano. Es una agresión de guerra. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en el Ecuador? Salir a combatir en guerra. ¿Por qué el presidente no ha dispuesto, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que el ejército defienda al Ecuador de manera directa contra este enemigo que nos está realmente, que está organizado, que está armado, nos está sometiendo de forma cruel y sanguinaria? Imagínese, 15 fallecidos desde el día viernes. Henry Avelino continúa con la entrevista solo en Guayaquil. Ajá, así como está, asambleísta Geraldine. Un saludo, le habla Henry Avelino. Bueno, quisiera tocar el tema de la consulta popular. Una de las propuestas del gobierno es poder reducir el número de asambleístas, ¿no? El presidente Lasso ha señalado que la función legislativa no ha sintonizado con las necesidades humanas y él propone disminuir el número de los curules. ¿Habría más efectividad de la Asamblea Nacional si son menos? Miren, considerando que la población ecuatoriana es relativamente pequeña en comparación con la de otros países y que en algunos casos tiene igual número de parlamentarios, pese a tener el doble de la población, sí considero que sea procedente que se reduzca el número de asambleístas conforme a lo que plantea el señor presidente. Ahora, reducirlos va a significar, yo creo que ellos no tienen interés bajo ningún concepto en mantenerse como creo. Yo creo que vamos a tener una fuerte inclinación en la balanza hacia la izquierda. El caso de Perú es decididor, pues con 32.5 millones de habitantes, casi el doble del Ecuador, tiene 130 congresistas. Lastimosamente, en una consulta popular no se puede plantear la bicameralidad de la función legislativa, que sería lo ideal, ¿no? Pero veamos qué pasa. Yo honestamente considero que sí es una buena iniciativa. Yo considero que hay que formar y hay que llevar el legislativo a los colegios, a las universidades, y que la gente conozca un poco más de este ejercicio. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Tiene que ser sometido a un referéndum para que sea aprobado por el pueblo en las urnas con la mitad de los votos y que sea emitido. Esto tenemos que esperar, pero yo le voy a decir mi opinión personal. Yo creo que las preguntas del señor presidente son una cortina de humo, porque no van a resolver absolutamente nada. Los problemas graves que tiene la ciudadanía, que son la inseguridad en primer lugar, porque sin seguridad no hay crecimiento, no hay empleo, no hay desarrollo, no habrá inversión, porque y nadie querrá enviar a sus hijos a estudiar, solamente los que tienen plata para enviar a sus hijos a un colegio, buen colegio, donde no esté acechado por los narcotraficantes o los vendedores internamente. Tiene un problema gravísimo de salud. Solamente se atienden los que tienen un seguro privado. Entonces él se ha olvidado de lo esencial, que es la atención al pueblo. Y entonces el pueblo sale a contestar estas preguntas que ha puesto el señor presidente, que realmente no resuelven nada, cuestan una fortuna, pero si nosotros queremos tener resultados y él quiere tener popularidad, de acuerdo, a mí me parece que estas preguntas, él espera victimizarse y decir, ay, no pasaron, porque la Corte Constitucional no las aprobó. Entonces, una vez más, ya no es la Asamblea, ahora es la Corte, o será cualquiera. Y en lugar de estar resolviendo, sigue sentado en el papel de la víctima y no se responsabiliza de las cosas que realmente hay que tomar en cuenta, que son seguridad, que son salud, que es la educación de nuestros hijos, que es la falta de empleo. Y así un sinnúmero de cosas que yo le podría nombrar y que veo que hay una marcada lentitud y falta de voluntad política por parte del Estado. Asambleísta, bueno, mire que una encuesta realizada, esta es una publicación de Diario El Universo, una encuesta realizada por la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil,
dice que el 52.7% de la ciudadanía está de acuerdo con que el gobierno convoque a una consulta popular. Esto es más, ¿no? Es una encuesta, ¿no? Pero es un resultado importante. Más del 52.7% de la ciudadanía dice que en cambio sí está de acuerdo. Bueno, felicito y aplaudo por las preguntas. ¿Están de acuerdo con las preguntas? Están Se de habla acuerdo, algo de dice. salud. Sí, que están de acuerdo con las preguntas, están de acuerdo. Esta encuesta ha sido realizada después de que las preguntas fueron presentadas, ¿no? Y la hace la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. 52.7% de la ciudadanía está de acuerdo con que el gobierno de Guillermo Lasso convoque a esta consulta popular. Bueno, yo honestamente pienso que falta sociabilización de las preguntas. Por ejemplo, la pregunta número 1 es tan básica. Él habla del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. ¿Quién le va a decir que no? ¿Quién le va a decir que no? A pesar de, como yo le dije, que cuando estamos combatiendo ejércitos irregulares, como es la mafia actual, él, como supremo autoridad, puede convocar que las Fuerzas Armadas salgan a combatir. Ahí falta voluntad política. Por ejemplo, la segunda pregunta que habla de la extradición del crimen organizado, de personas que hayan estado involucradas con el crimen organizado, ¿quién le va a decir que no? Pero yo le digo, ¿eso va a resolver el crimen actual? Que salgan las Fuerzas Armadas va a resolver lo que está pasando. De ahí, si no me equivoco, la tercera habla de las funciones de la Fiscalía General del Estado, que se genere un consejo fiscal. ¿Quién no va a estar de acuerdo? Le pregunto, conforme a los reclamos del fiscal general del Estado, de la fiscal general del Estado, la señora Diana Salazar, seguramente ella o quizás no esté de acuerdo, pero sí hay que darle una nueva forma a la Fiscalía General del Estado. Yo particularmente estoy de acuerdo con esa pregunta. Sí, De ahí el número de asambleístas, asambleístas, que es lo que usted me preguntaba. sí. De acuerdo, vamos a reducir el número de asambleístas, pero ¿sabe qué es lo que realmente hay que hacer? Hay que ser efectivos, hay que tener resultados. Ha pasado más de un año, tenemos cero politos, cero resultados. No tenemos seguridad, el sistema de salud está colapsado, sigue habiendo un pésimo sistema de educación y si usted no educa a la gente, está condenado a tener más de lo mismo. Un pueblo que no tiene cultura, que no tiene educación, no avanza, no progresa. Gracias, asambleísta. Alberto. Así es, darle el agradecimiento del caso, ¿no? Geraldine Weber Moreno, asambleísta, representa a la provincia del Guayas en nuestro Parlamento. Que tenga una excelente semana. Muchas gracias, igualmente, bendiciones. Gracias.